Buenos días, maestro y compañeros. Nuestro tema es identificación del entorno de trabajo y el equipo está conformado por Pablo Enrique Castellanos López, Melody Alejandra Chi U, Alejandra Noemí Chin Collí, Andrea Ichel Choch Arrevillaga y su servidora María Fernanda Castillo Rosales. El entorno de trabajo de una hoja de cálculo se refiere más que nada al conjunto de herramientas que te ofrece el programa para que puedas introducir tus datos en las celdas y puedas modificarlos respecto a tus gustos, además de poder también realizar las operaciones matemáticas que necesites. Al igual que ocurre en los procesadores de texto, todas estas herramientas se distribuyen en barras colocadas en la parte superior de la hoja de cálculo. Y como podremos comprobar a continuación, son las mismas barras que ya habíamos visto en el apartado de procesadores de texto, excepto la barra de fórmulas, porque pues esta es un instrumento que es exclusivamente de la hoja de cálculo de Excel. Todas las hojas de cálculos tienen una forma de trabajo parecida, aunque su aspecto sea diferente debido a algunos botones, símbolos o ya sean opciones del menú. El aspecto de la ventana de un programa depende mucho del sistema operativo que se esté utilizando. Los elementos de la ventana de la aplicación Microsoft Excel dentro de su entorno de trabajo son los siguientes. Menú de control o menú de ventana. Esta sección nos permite cerrar la ventana, cambiarla de tamaño y pasar a otra ventana. Barra de títulos. Esta pues más que nada nos indica el nombre del programa que es pues en este caso Excel y el libro con el que se esté trabajando. El botón de minimizar. Este más que nada reduce la ventana a un botón que aparece en la barra de tareas del escritorio de Windows para convertir una ventana de aplicación en un botón al hacer clic en el botón minimizar. Botón maximizar o restaurar. Este más que nada nos ayuda a poder ampliar la ventana al tamaño máximo o en su caso a poder restaurarla a su tamaño original. Barra de herramientas de acceso rápido. Aquí por defecto tenemos disponibles en ella los comandos guardar, deshacer y rehacer, aunque se puede personalizar para añadir a ella lo que deseemos. Menú archivo. En él podemos encontrar la mayoría de comandos para el trabajo con documentos, como abrir, guardar, imprimir, obtener una vista preliminar, entre otros. Al hacer clic sobre él se despliega un menú con todas sus opciones y submenús. Fichas. Las fichas contienen botones y controles agrupados en categorías. La estructuración en fichas es la conjunción de dos formas de acceso a las herramientas que según hasta la versión 2003 de Office eran independientes, lo que es los menús y las barras de herramientas. Grupo de herramientas. Las herramientas de las fichas están organizadas en grupos de herramientas formando una cierta unidad lógica. En muchas ocasiones, en la esquina inferior derecha del grupo de herramientas encontramos una flechita que da acceso al cuadro de diálogo asociado a esa categoría de herramientas. Cinta de opciones. Es más que nada el espacio en el que se despliegan los botones, menús y controles de cada una de las fichas. Para aumentar el espacio destinado a la hoja de cálculo, puede minimizarse haciendo clic con el botón derecho sobre cualquiera de los nombres de las fichas y activando la casilla de verificación Minimizar cinta de opciones. Minimizar cinta de opciones. Este apartado se hace pulsando el botón para ocultar y mostrar la cinta de opciones. Al hacer clic sobre este botón se activa la ayuda de Microsoft Excel. Botón de selección de la hoja completa. Al hacer clic sobre dicho botón se seleccionará toda la hoja de cálculo. Botón de división vertical horizontal de la pantalla. Este pues divide la ventana de la hoja de cálculo en varias ventanas, pudiendo con ello ver diferentes partes de una hoja. Barras, flechas y botones de desplazamiento.
Pues esta más que nada nos permite el poder desplazarnos por toda la hoja de Excel. Área de trabajo. Este es el espacio interior de la ventana donde el usuario realiza su trabajo con las hojas. Etiquetas de la hoja. Esta muestra los nombres de las distintas hojas de un libro de trabajo y los botones para desplazarse por las hojas. Todas las hojas de cálculo tienen una forma de trabajo parecida, aunque su aspecto sea diferente, debido a algunos botones, símbolos y opciones del menú. El aspecto de la ventana de un programa depende del sistema operativo que se utilice. Empecemos con la barra de herramientas estándar. Sus botones nos permiten realizar operaciones con el documento. Barra de herramientas formato. Sus botones permiten modificar el aspecto del documento. Barra de estado. Mostrará información importante relacionada con la tarea que se está realizando. Barra de fórmulas. En esta barra se podrá ver y modificar el contenido de las celdas. Ok, yo les hablaré sobre los principales aspectos de la hoja de cálculo. Pues al abrir el programa nos aparece una pantalla en la que aparece una zona cuadriculada con numerosas casillas. En esta área cuadriculada se denomina hoja de trabajo y está formada por 256 columnas notadas con A, B, C, D, etc. y por miles de filas notadas con 1, 2, 3, 4, etc. Cada una de esas casillas se denomina celda y se nota por la letra de su columna y el número de su fila, es decir, A1, B12, C13, etc. Los elementos a destacar en esa pantalla podemos señalar la barra de fórmulas. En ella llega a aparecer en primer término señalada la celda en donde tenemos puesto el cursor, en este caso A1, y a continuación la zona para escribir texto o fórmulas. En la parte de abajo de la pantalla aparece una barra con la que podemos movernos por varias hojas como si fueran las hojas de un cuaderno o de un libro. Ok, algunas ventajas de lo que son las hojas de cálculo es que llega a presentar la interfaz de usuario de Office Fluent para ayudarle a encontrar herramientas muy eficaces cuando las necesite. Llega a usar el motor de gráficos totalmente rediseñado de Office Excel 2007 para comunicar los análisis en gráficos de aspecto profesional. También al tocar ver tendencias importantes y buscar excepciones en los datos. Office Excel 2007 y Excel Service permite compartir hojas de cálculo con mayor seguridad. La ayuda garantiza al usuario y a la organización trabajar con la información empresarial más actual, reducir el tamaño de las hojas de cálculo y mejorar la recuperación de archivos dañado a su vez. Ok, ahora las desventajas serían las capacidades de las hojas de cálculo se están automatizando. Los trabajadores ya no tienen que tener habilidades especiales y deben competir con mano de obra barata no cualificada. Las hojas de cálculo individuales instaladas en cada uno de los ordenadores en una oficina permiten a los individuos acumular datos y así llegar a propios pronósticos sin cooperar con sus colegas. En la estructura de la hoja aumenta los requisitos de almacenamiento sobre las necesidades de datos. Su curva de aprendizaje es alta, ya que por lo tanto si eres un novato necesitarás de mucha concentración y esfuerzo para aprender. Excel puede ser costoso para un usuario común, incluso para un emprendedor con limitación de recursos, pero igual está, aunque si existe colaboración, este se limita a entender el sistema, no a modificarlo. Microsoft no da acceso al código de fuente. Tiene una colaboración limitada. El costo puede llegar a ser algo y ya. Ahora yo les voy a explicar sobre las operaciones matemáticas que nos deja realizar la hoja de cálculo.
Excel nos permite trabajar con una gran cantidad de datos y realizar con ellos distintas operaciones matemáticas. Se puede realizar operaciones matemáticas básicas con los signos más, que es sumar, y menos, que es restar, asterisco para multiplicar y diagonal para dividir, y para hacer las potencias también, así como utilizar un gran número de funciones predefinidas. Una de las operaciones más inmediatas es sumar columnas o filas. Para ello se selecciona la fila o columna cuyos datos queremos sumar y pulsamos en símbolo alfa en la barra estándar. Y no solo eso, también nos deja seleccionar filas, columnas y celdas. Para seleccionar una fila, pulsamos sobre el número designado de dicha fila. Si queremos seleccionar varias, mantenemos el botón del ratón pulsado y nos desplazamos hasta la fila que deseamos. Para seleccionar una columna, pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre la letra que la designa. Si queremos seleccionar varias columnas, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastrando hasta donde deseamos. En Excel se pueden definir rectángulos de celda que reciben el nombre de rango de celdas. Se nota el nombre de su celda superior izquierda y su celda inferior derecha, separadas por dos puntos, es decir, A3 es igual a D7. Para seleccionar un rectángulo o rango de celda, pulsamos sobre la celda situada en una esquina y arrastramos el ratón hasta la esquina opuesta. Si lo que queremos es seleccionar varias celdas salteadas, seleccionamos la primera celda de ellas, soltamos el botón de ratón y con la tecla Ctrl pulsamos, seleccionamos la siguiente y así sucesivamente. Si queremos seleccionar toda la hoja de trabajo, pulsamos sobre la casilla de la esquina superior izquierda de la tabla. También podemos introducir datos en la hoja, ya pues que en las celdas de la hoja podemos introducir texto, números y funciones. Para ello nos situamos con el ratón sobre la celda en la que queremos introducir datos y a continuación escribimos. Si nos fijamos el texto, aparece en la celda y en la barra de fórmulas. Además, en esta barra, en ese momento aparecen los símbolos X y más, tachita y palomita, y el primero de ellos nos sirve para eliminar lo que acabamos de escribir. Lo que también podemos hacer es situándonos en la barra de fórmulas y utilizar ahí la tecla de retroceso o la tecla suprimir. El segundo es para afirmar lo que hemos escrito, lo que también podemos hacer con la tecla Enter. Para insertar celdas, filas o columnas, primero debemos seleccionar la opción Insertar en la barra estándar y a continuación celdas o bien filas o ya sean columnas. Para insertar una nueva hoja de cálculo, en el menú mencionado anteriormente, seleccionaremos Hoja de cálculo. Una vez que esta haya sido insertada, podemos cambiar la posición de dicha hoja, el nombre, insertar o eliminar, etc. Para ello, debemos situarnos sobre ella, pulsar el botón derecho del ratón y seleccionar lo que se desee. Para copiar los elementos de una celda, lo primero que se debe hacer es seleccionar la celda y luego pulsar el botón derecho del ratón y a continuación copiar, o también utilizar los botones en la barra estándar. Después de esto podremos observar que el contorno de la celda aparecerá intermitente. Por último, ponemos el ratón en donde queremos que se copie y le damos a pegar. Para que la celda deje de estar intermitente, le daremos a Escape. Si lo que queremos hacer es repetir el contenido de una celda en toda su fila o toda su columna, la marcamos y nos situamos en la esquina inferior derecha de la celda. Veremos una crucecita negra. Entonces, manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastraremos hasta donde deseemos que se copie. Una opción habitual es copiar fórmulas, lo cual se hace de la misma forma en que hemos descrito anteriormente, aunque el programa nos ofrece más posibilidades. A continuación veremos un ejemplo. Supongamos que en C1 queremos poner la suma de A1 más B1.
En la barra de fórmulas escribiremos es igual, suma, abre paréntesis, A1, dos puntos, B1, cierro paréntesis, y nos aparecerá el resultado que se muestra en la primera imagen. Si lo que queremos es que en la columna C nos aparezca la suma de A y B, marcaremos C1 y le daremos a copiar. A continuación, le damos a pegar en C2 y arrastraremos el ratón hasta el final. O bien, arrastraremos la crucecita que aparece en la celda C1 hasta el final. Lo que ocurre es que se copia la fórmula y no el resultado de C1, por lo que el resultado queda igual que en la segunda imagen. Hay que tener en cuenta que de este modo se hace una copia relativa, es decir, lo que aparece en C2 es la suma de A2 y B2. Si lo que queremos es que se copie de forma absoluta el resultado de la celda C1, tenemos que escribir el signo de pesos delante de los números y las letras que designan las celdas. Siguiendo con el ejemplo, quedaría al igual que la fórmula en la parte inferior. Esto también puede hacerse señalando valores en la función pegado especial del menú edición. De última forma, se pueden copiar igualmente el formato. A continuación, hablaremos sobre los gráficos, que son sencillos de hacer con el asistente para gráficos, por lo que utilizaremos los datos de la imagen que se muestran. Para empezar, seleccionaremos las dos columnas, después pulsaremos el icono del asistente para gráficos y seguiremos los siguientes pasos. Paso 1. Marcamos el tipo de gráfico que deseamos. En este caso, estaremos utilizando el de líneas y dentro de ese tipo marcaremos el segundo de ellos. Paso 2. Comprobaremos que el rango de datos sea el correcto. Para ello, seleccionaremos la pestaña Series y eliminamos la serie 1, ya que no nos interesa que se representen los datos de la columna A. Y le pondremos nombre a la serie 2, que es el correspondiente a la columna B, al cual llamaremos capitalización. El paso 3 es nombrar a los ejes, al gráfico, etc. Y por último, el paso 4, deberemos insertar el gráfico a la hoja en el que estamos trabajando. Y con todo lo que hemos hecho, el gráfico quedará como se muestra en la imagen. Una vez que se haya hecho, podemos cambiar las opciones de fuente, de relleno, colores, etc. Para ello, simplemente nos situaremos sobre el gráfico y pulsaremos con el botón derecho del ratón y vamos seleccionando el formato que nos interesa. Como hemos podido observar a lo largo de la presentación, Excel cuenta con múltiples herramientas, las cuales nos permiten la creación de tablas, gráficos, además de que nos facilitan la realización de cálculos matemáticos, los cuales nos permiten realizar ciertas tareas de una manera efectiva, rápida y sobre todo cómoda. Además, otro punto a resaltar es que siempre es bueno adquirir más conocimientos, sobre todo si son informáticos, ya que nos dará una ventaja en el mundo laboral y nos permitirá realizar nuestro trabajo de una manera segura y sencilla. Ok, la conclusión es de que pues todas las hojas de cálculo tienen una forma de trabajo parecida, aunque el aspecto sea algo diferente debido a que pues algunos botones, símbolos, opciones de menú son no tanto parecida. El aspecto de la ventana de un programa depende del sistema operativo que se utilice. Se llega a ver lo que son las barras de herramienta estándar, en herramientas de formato, barra de estados, barra de fórmulas, botones de columnas, el área de trabajo, botones de filas, solapas de hojas, y esto nos puede ayudar tanto como en el trabajo, como tanto en la escuela, en igual cómo podemos abrir y cómo utilizar lo que es este programa, el cómo activar una celda e introducir los datos que llegues a
a tener, en igual el cómo poner fórmulas y operadores, el cómo editar y poder guardar lo que es nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo nos ayuda a organizar números y datos relacionados entre sí y obtener informes o resúmenes en forma de gráficos y así poder almacenar y procesar datos mejor que una lista o un documento de texto. A manera de conclusión puedo decir que, como sabemos, la informática pues se ha convertido en un elemento fundamental en prácticamente cualquier trabajo y pues dominar los principales programas del paquete de Office como Word, Excel y PowerPoint pues nos pueden ayudar a abrir muchas puertas en el ámbito laboral o incluso académico. Entonces, pues el conocer a profundidad lo que es el programa de Excel, en este caso su entorno de trabajo, pues nos ayuda mucho a tener los conocimientos suficientes a la hora de poder utilizarlo y poder practicarlo de mejor manera.